invitamos a que todos estén en su lugar, hermanos, para que nuestro segundo expositor pueda subir a predicarnos y seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Gracias a Dios por este tiempo que podamos tener juntos como hermanos, como varones, y también para llevarnos de tarea, recapacitar sobre lo que se nos ha expuesto, hermanos. Entonces confiamos que el Señor, a través del siguiente mensaje de nuestro hermano, nos seguirá hablando y que pues también nosotros tengamos esa disponibilidad y que seamos renovados en nuestro entendimiento para poner en práctica lo que ahora hemos aprendido. No se trata solamente de aprender, de llenarnos de conocimiento, sino poner en práctica el mensaje, todo el mensaje de Dios que viene en la Biblia, y también nosotros estudiarlo a través de la Escritura, ¿verdad? Si lo que se nos ha expuesto es lo correcto o es lo bíblicamente como Dios nos ha mandado. No nos quedemos solamente con el mensaje que nos exponen, sino que lo llevemos como los debería a la luz de la Escritura y lo discernamos con las Escrituras mismas. El siguiente mensaje lo va a dar nuestro hermano Eleazar y va a hablar acerca del hombre perezoso, que se basa en Proverbios 24. Sí, démosle la bienvenida a nuestro hermano Eleazar, que nos compartirá el siguiente mensaje. Ya con eso se me quitaron los nervios que tengo, ya con esas muestras de apoyo. Bueno, hermanos, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Necesito acercarme más o qué tanto? ¿Así se oye bien? Ok, bueno, pues ante todo, hermanos, darle gracias al Señor que me permite en esta noche ser un siervo que expone. Trataré de hacerlo de la mejor forma, de hacerlo de la mejor manera, sin que hable yo mismo, sino que sea el Señor que me utilice para compartir este mensaje, que como ya el hermano Darío anticipó, el versículo base se encuentra en Proverbios 24. Pero ayúdenme a orar, hermanos, para poner este tiempo en las manos del Señor. Poderoso Padre, te damos gracias esta noche, Señor, que nos permites como varones celebrar este segundo congreso, Padre. Sabemos, Señor, que este tiempo es de edificación, Padre mío, para todos nosotros, a nosotros que nos toca exponer tu palabra, Señor. Por una parte, este tiempo ha sido muy provechoso, muy productivo en el estudio, en la preparación de este mensaje. Y a los hermanos que están aquí, Padre mío, para venir a escuchar, sabemos también, Señor, que será un tiempo, Padre mío, también de mucha edificación. Te rogamos, Padre mío, para que los corazones de ellos, Padre mío, estén dispuestos, sea en esa tierra fértil, Padre, para que la palabra, Señor, se implante, para que esa palabra, Señor, pueda germinar, pueda crecer y pueda dar fruto, Señor. Te rogamos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les decía, el tema que me toca compartir con ustedes se basa en Proverbios 20, versículo 4. Si me acompañan, por favor, Proverbios 20, versículo número 4. El siguiente versículo de donde estuvimos ahorita con el hermano Raúl dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. En el original, hermanos, en el original hebreo, la palabra que la Reina Valera traduce como perezoso es atzel, y se traduce también como indolente. Esta palabra también a su vez se deriva de la palabra atzla, que significa
indolencia. Vamos definiendo, aunque todos sabemos a qué se refiere esta palabra de pereza, pero vayamos a la definición según la Real Academia de la Lengua. Dice que se define como negligencia, tedio o descuido en las cosas a las que estamos obligados. Negligencia, tedio o descuido en las cosas a las que estamos obligados. Dicho de otra forma, la pereza es una falta de voluntad para actuar, trabajar o atender las tareas que nos competen, hermanos. Algunos sinónimos de pereza son holgazanería, indolencia, negligencia, dejadez, apatía. Hay bastantes sinónimos de esta palabra pereza. Y lo contrario de la pereza sería, hermanos, la diligencia. Lo contrario de la pereza sería la diligencia. Siguiendo, hermanos, y a manera un poco de introducción, yo investigaba un poco acerca de la pereza y me encontré un estudio que realizaron unos canadienses, y en su investigación ellos concluían que el ser humano es perezoso por naturaleza. Ellos concluyen que el hombre es perezoso por naturaleza. Según el estudio, el cerebro humano está programado para minimizar el uso de la energía. Y esto lleva al hombre a realizar sus tareas con el mínimo esfuerzo, o bien no realizarlas debido a esta inclinación. Por supuesto, hermanos, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos sabemos que esta nociva característica, este pecado en nosotros, como todo el pecado, se deriva de la caída, hermanos. Este pecado se deriva de esa caída que tuvo en su momento Adán. Hermanos, esta inclinación de hacer las cosas con el mínimo esfuerzo, yo la veo continuamente, por ejemplo, en mis alumnos. Tú sabes, hermano, que me dedico a dar clases, entonces yo veo continuamente esta inclinación del mínimo esfuerzo. Los mando a hacer algo y hacen como que trabajan, hacen como que obedecen, pero en el fondo lo que quieren es cumplir y pasar a lo siguiente, pasar a lo que realmente quieren hacer, pasar a lo que realmente les importa. Y solamente hacen como que trabajan, hacen como que obedecen. Hermanos, yo mismo me he descubierto cayendo en este tipo de situaciones. Debo reconocerlo delante de ustedes que he caído en ese tipo de situaciones y me arrepiento y he pedido perdón al Señor muchas veces, hermanos. Hermanos, los cristianos, como decía antes, entendemos que esta inclinación a la pereza, a no hacer las cosas que debemos hacer, es una de las muchas manifestaciones de nuestra naturaleza caída. Como dice Pablo, es el pecado que mora en nosotros. Y les invito, hermanos, a que vayamos, me acompañen a Romanos, la carta que Pablo envía a los Romanos, capítulo 7. De los versículos del 21 al 25.
Y voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice: me doy cuenta entonces, está hablando Pablo a los romanos, de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Hermanos, Pablo reconoce que, consciente de lo bueno y de lo malo, y esto gracias a la ley, él quiere hacer lo bueno. Sin embargo, no puede dejar de pecar porque el cuerpo es débil. Aunque muerto, el viejo hombre sigue estando en nosotros. Y mientras no estemos con el Señor, mientras no seamos glorificados en Él, tenemos que seguir luchando con este cuerpo, con esta naturaleza caída. Ahora bien, hermanos, la Escritura es muy clara en un mandato para nosotros como varones. Dios nos manda a trabajar. Dios nos manda a que seamos diligentes. Y vayamos, hermanos, a Génesis capítulo 2, versículo 15. Vayamos a Génesis 2, versículo número 15. Estamos en Génesis 2:15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra hebrea aquí en el original, en español se traduce como cultivar. Sí, esta palabra que dice labrar, no lo dije. Esta palabra labrar o cultivar, en el original se llama esta palabra abad. Es una palabra que dice abad. Es muy usada en el Antiguo Testamento y traducida según el contexto como trabajar, servir, labrar, cultivar o realizar actos de adoración. Adán fue llamado por Dios a labrar y a cultivar el huerto para que produjese abundante fruto. Ahora, hermanos, después de la caída del hombre, y como consecuencia de la caída, Dios le dice al hombre, y vamos ahora al capítulo 3, ahí adelante, capítulo 3, versículos del 17 al 19, Génesis 3, 17 al 19. Dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo volverás. Es evidente, hermanos, que después de la caída las cosas cambiaron drásticamente para Adán y como consecuencia cambiaron también para nosotros. Dice el texto, con dolor comeremos de la tierra. Con el sudor de nuestro rostro comeremos el pan. Sí, hermanos, con esfuerzo, con mucho esfuerzo, llevaremos el pan a nuestros hogares. Después de que Dios maldice la tierra, dice que con dolor comerá Adán de ella todos los días de su vida. Y esta palabra dolor, en el original es itzabón. Itzabón, cuya traducción es preocupación, labor o dolor. Con preocupación, hermanos, con dolor, nos dice la palabra, con dolor llevaremos el pan a nuestras mesas. Hermanos, muchas veces viviendo al día, teniendo hoy quizás, pero no saber qué comeremos mañana. Pero sabes, hermano, confiando en el Señor, en su provisión y en que no nos suelta de su mano. Nos queda claro, hermanos, que Dios nos ordena a trabajar. Dios nos ordena a esforzarnos para proveer de lo material a nuestros hogares. Si somos perezosos, si somos negligentes, si somos holgazanes, si somos irresponsables en este mandato, estamos clara y deliberadamente desobedeciendo un mandato de Dios. Y vemos cómo este mandato permea también, hermanos, en el Nuevo Testamento. Y vayamos entonces a Primera de Timoteo 5, versículo 8. Primera de Timoteo 5, 8. Dice la palabra, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, la palabra que en el original se traduce como incrédulo es apistos, que también se traduce como pagano, como indigno de confianza. De acuerdo a la palabra, hermanos, si no estamos trabajando, si no estamos llevando el pan a nuestros hogares, somos peores que un pagano. No somos dignos de confianza. Peores que un pagano e indignos. Tenemos otro ejemplo del mandato que nos da el Señor de el trabajo. Y este se encuentra, vayamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses 3, 10. En este pasaje, Pablo reprende duramente a ciertos hermanos de la iglesia que no querían trabajar. Al parecer, deseaban vivir de las contribuciones, deseaban estos hermanos vivir de las donaciones, de las ayudas que recibían. Y dice el texto, Pablo hablando a los de Tesalónica,
porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Me parece, hermanos, que estos casos tan extremos no los tenemos nosotros, gloria a Dios, ¿verdad? Que queramos vivir de las contribuciones. Volvamos ahora, hermanos, al versículo base y profundicemos un poco en él. Vayamos nuevamente a Proverbios 24, 20, versículo 4. Y ahora voy a leer, hermanos, la versión traducción lenguaje actual. Antes leí la Reina Valera, ahora voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice: quien no trabaja en otoño se muere de hambre en invierno. Quien no trabaja en otoño se muere de hambre en invierno. Y me parece, hermanos, que esta versión expresa de manera más explícita la idea de que hay un tiempo para todo. Que esta frase de que hay un tiempo para todo lo tenemos también en este libro. Esta idea, pues, de que hay un tiempo para todo está más explícita. Entonces tenemos un tiempo para sembrar, un tiempo de cosecha. En otoño, en octubre, según el ciclo agrícola de el antiguo Israel, en octubre se sembraba. Las condiciones climatológicas así lo permitían. Esta época, la época del otoño, era cuando llovía, a partir de octubre más o menos. Así que había humedad y era posible entonces que ese árido desierto fuese nuevamente fértil. Era posible entonces sembrar. Mientras que en el invierno, que es el tiempo de cosechar, o también se le conoce como la época de secas. Este era a partir del mes de marzo. Decía pues que cuando la tierra tiene humedad es momento de sembrar, la semilla germina, la planta puede desarrollarse con el resto de las lluvias que vienen. Y por supuesto que el trabajo no termina ahí, que el trabajo continúa cuidando este cultivo, limpiándolo de la mala hierba, en fin, hasta llegar a la siega. Hermanos, ¿no les parece perfecto este diseño? Y perfecto el diseño de Dios. Y aquel que no se adapta al diseño, a este engranaje perfecto de Dios, sufrirá hambre, hermanos. Podemos ver también, hermanos, un aspecto previsor en este pasaje. ¿A qué me refiero con esto? Mi diligencia para el trabajo el día de hoy no solo proveerá recursos para el presente, sino que también permitirá almacenar grano, como era el caso, recursos, haciendo la adaptación a nuestro tiempo, almacenar recursos también para el futuro. Esto tiene esta traducción que deja más clara esta idea de un presente y unas acciones en el presente que tendrán una repercusión en el futuro. Hermanos,
quiero hablarles a continuación de no solamente la pereza impactando en nuestra economía, no solamente la pereza impactando en esta área de nuestra vida en lo que se refiere a lo material, sino que traslademos esta pereza que muchas veces surge en nosotros también en el ámbito espiritual. Y la manera en que ésta nos afecta en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como cristianos. Y hace algunos meses el pastor Uziel nos predicaba sobre la santidad. Hace, ¿qué será? Unos 4 meses, no sé, 5. Veíamos que había 2 tipos de santidad: la santidad posicional y la santidad progresiva. En la primera, en la posicional, aprendimos que esta solo depende de Dios. Él nos aparta para ser parte de su pueblo, para ser sus hijos. Veíamos también que la santidad progresiva sí requiere la cooperación de nosotros. Existe entonces una corresponsabilidad con Dios en ella. La santidad progresiva, hermanos, nos enseñaba el pastor, es crecimiento, es madurez espiritual. Hermanos, pensemos en esta pregunta: ¿por qué no todos los cristianos crecen espiritualmente al mismo ritmo? ¿Por qué no todos los cristianos crecen espiritualmente al mismo ritmo? Vayamos, hermanos, a la palabra de Dios. Acompáñenme a Efesios número 4, capítulo 4, del 21 al 24. Efesios 4, del 21 al 24. En relación a esta santidad progresiva, dice: porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. En el pasaje, hermanos, Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso a que ya no vivan y se conduzcan como antes, como en el pasado se conducían cuando no conocían de Cristo, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir, cuando no estaban en Cristo. Ahora, en su presente, estando en Cristo, es su responsabilidad ya no vivir ni conducirse como antes. Aquí está esta responsabilidad de nosotros, hermanos, que ya hemos conocido de Cristo, que estamos en Él, que caminamos con Él. Tenemos bajo nuestra responsabilidad ya no vivir conforme a nuestra carne, sino vivir conforme al Espíritu. Y dice Pablo también en Gálatas 5:16, dice Pablo en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
En este andar en el Espíritu, cuando la Biblia nos habla de que andemos en el Espíritu, es donde está implícita nuestra cooperación, hermanos. Es donde está implícita esta responsabilidad nuestra de vivir conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de nuestra carne. Pero ¿cómo logramos, hermanos, andar en el Espíritu? ¿Cómo lo hacemos? Es necesario que de manera constante, que de manera permanente estemos expuestos a la palabra de Dios. Que de manera constante, de forma permanente, estemos expuestos a la palabra de Dios. Se requiere diligencia, hermanos, para, por ejemplo, no faltar los domingos, para no faltar los miércoles, que es el día que tenemos estudio. Estos días son la oportunidad perfecta para ser edificados. Es el día que recibimos el alimento espiritual que nos permitirá crecer espiritualmente y entonces andemos, como dice Pablo, andemos en el Espíritu. Es verdad, en ocasiones, hermanos, nos cuesta levantarnos de la cama. Quizás durante la semana estuvo muy pesada, estuvo muy difícil, llegamos desvelados, pero hermanos, no por quedar bien con nadie, no por cumplir con nadie, no por cumplir con el pastor, con los hermanos, sino, como decía el hermano Raúl ahorita, por agradecimiento, porque somos conscientes de lo que Cristo ha hecho en nosotros y en nuestra vida, y es por eso que nos vamos a levantar, hermanos. Es por eso que nos vamos a levantar y nos vamos a preparar y vamos a levantar a las esposas y vamos a levantar a los hijos y nos vamos a venir entonces, hermanos, a aprender, a escuchar de la palabra del Señor por agradecimiento. Estas cosas, hermanos, son las que sí dependen de nosotros. Dios requiere que seamos diligentes, que no caigamos en esta pereza que solamente nos estanca. Hemos venido permanentemente escuchando cuando el pastor Uciel nos dice, hay hermanos que tienen 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y parece que tienen meses. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Si no hay crecimiento, si no hay un avance, ¿verdaderamente estamos vivos? ¿Estamos vivos en Cristo? Lo que está muerto no crece. Verdaderamente deberíamos hacernos esta pregunta. Nosotros sí necesitamos de Dios, hermanos. Dios no nos necesita aquí el domingo, no nos necesita los miércoles. Nosotros necesitamos de Él. Cambiemos el enfoque. El centro no somos nosotros. El centro es Dios. ¿Qué más, hermanos, hacemos para lograr andar en el Espíritu? Hermanos, debemos ser también diligentes, debemos también no caer en la pereza en cuanto al devocional personal, hermanos, en escudriñar las Escrituras. Seamos diligentes también, hermanos, en la oración. Busquemos
esos momentos, esos espacios para orar, para tener esa intimidad, esa comunión con el Señor. Pidamos perdón permanentemente, continuamente, porque continuamente pecamos, hermanos. Cooperemos con Dios en esta nuestra santidad progresiva mediante nuestra diligencia en hacer uso de los medios de gracia que Él, nuestro Señor, nos ha dado. La palabra, la oración, la cena del Señor. Esos instrumentos están ahí, hermanos, nos los ha dado el Señor. Usémoslos, hermanos. Hermanos, por otra parte, y en relación al servicio en nuestra iglesia local, tenemos necesidades, hermanos, en los distintos ministerios. No seamos tampoco perezosos en esto. Hay necesidad en la alabanza. Ustedes saben, somos dos músicos, el hermano Darwin, que hoy no nos pudo acompañar, y un servidor. Hay necesidad con los niños. Se requieren más matrimonios para que atiendan a nuestros hijos los domingos, los miércoles. No seamos perezosos, hermanos. Y yo me vuelvo a incluir, porque con mi esposa yo también podría estar ahí apoyando en ese ministerio. Todos tenemos diferentes talentos, hermanos, diferentes dones. Pongamos esos dones al servicio de Dios y al servicio de nuestros hermanos. No los escondamos, no los enterremos como lo hace el siervo miedoso en la parábola de Mateo 25. Acérquense, hermanos, con los encargados de los demás ministerios. Si ustedes no están sirviendo en alguno, acérquense con ellos y ellos les dirán de qué manera ustedes pueden empezar a apoyar. Tenemos la instrucción, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Y esto es en relación al evangelismo, hermanos. Esto es en relación a que el Señor Jesús nos manda de manera directa a que vayamos y que hagamos discípulos. Dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, como iglesia y a nivel personal, creo debemos reconocer que esta es un área de oportunidad. Es algo que personalmente, voy a hablar personalmente, a mí me cuesta. En las ocasiones que se han organizado los hermanos para ir aquí con los vecinos a predicar la palabra, podré poner 1000 pretextos, pero el Señor conoce mi corazón, nunca he venido. Nunca pude venir. Creo que era el hermano Alexis, la hermana Ani, los que permanentemente estaban participando en ello, ¿verdad? Creo que es como decía, una área de oportunidad, hermanos. Creo que no estamos obedeciendo, creo que estamos siendo perezosos en ese sentido. Estamos preocupados quizás en otras cosas que podemos argumentar son importantes,
y lo que sea, hermanos, pero finalmente no estamos haciendo eso como iglesia y reconozco, no lo estoy haciendo yo tampoco a nivel personal. Recordemos que, como dice la palabra, la mies es mucha y son pocos los obreros. Hermanos, quiero que me acompañen ahora a Efesios cinco, versículo número 16. Efesios 5, 16. Dice Pablo, hablando a los de Éfeso, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Investigaba sobre la palabra en el original griego de la palabra tiempo. Cuando dice aprovechando bien el tiempo. La palabra tiempo viene del griego kairos. Viene del griego kairos, que también significa, me llamó mucho la atención, significa también oportunidad, ocasión, tiempo fijo o apropiado. La palabra tiempo, repito, en el original kairos también significa oportunidad, ocasión, tiempo fijo o apropiado. Aprovechar el tiempo no es entonces aprovechar una oportunidad. Hermanos, la pereza en cualquiera de las áreas, en cualquiera de los ámbitos, nos está permitiendo aprovechar el tiempo. Nos está permitiendo aprovechar las oportunidades que día a día recibimos de nuestro Creador. La oportunidad de vivir, la oportunidad de agradarle, la oportunidad de servirle, de servir a los hermanos en la congregación, la oportunidad de tener una esposa, la oportunidad de tener hijos, la oportunidad de un trabajo. Y así podríamos seguir enumerando hasta el infinito, hermanos. ¿Estamos aprovechando el tiempo que Dios nos da o lo contrario? ¿Lo estamos desperdiciando? Jesús, hermanos, fue diligente en obedecer al Padre. Fue diligente en decir y hacer todo lo que el Padre le pidió que dijera, que hiciera. Jesús, hermanos, aprovechó el tiempo. No hubo pereza, por supuesto, en él. Se dedicó a predicar las buenas nuevas, a sanar enfermos, a debatir con los incrédulos, a debatir con los fariseos. Se dedicó, hermanos, a cumplir la voluntad del Padre y ser sacrificado en la cruz por nosotros. Cuando el Padre derramó su ira en él, fuimos declarados justos
delante de Él. Él, hermanos, es nuestro mayor ejemplo de diligencia. Cristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia, de responsabilidad ante un mandato, en este caso al mandato de Dios el Padre. Busquemos, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, ser cada día más como Él, ser cada día más como Cristo. Oremos, hermanos, para terminar. Poderoso Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche que has permitido a mis hermanos y a mí tener este tiempo, Señor. Rogamos, Señor mío, tú nos ayudes todos los días, Señor, porque te necesitamos. Sabemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Todo absolutamente, Señor, está bajo tu control, Señor, bajo tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos a entender, a asimilar estas cosas, Padre, en las cuales la pereza, Señor, nos está limitando. A entender estas cosas en las cuales la pereza nos está alejando de ti, Señor, porque en muchas ocasiones desobedecemos mandatos tuyos, haciendo caso, Padre, a nuestra carne, haciendo caso a la pereza, Padre. Ayúdanos, Señor mío, en nuestro andar, en nuestro caminar. Yo te ruego, Señor, te pido por mis hermanos aquí presentes, por los hermanos que no pudieron estar aquí, Señor, tú les bendigas y tú les des un buen descanso en esta noche, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo, ¿no? Poder aprender juntos la palabra del Señor. A través de ella ser redargüidos, aprender cada día más y saber esto, que seguimos, como dice el hermano Eleazar, que nos recordó el pastor, en esta santidad progresiva, ¿verdad? Entonces, tenemos que atender esta parte y entender que si bien fallamos, bien lo leyó Eleazar en Romanos, cuando Pablo decía, ¿no?, que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo nos da ese ánimo, esa respuesta. ¿Quién nos librará? ¿Quién nos libró ya? Jesucristo. Jesucristo nos ha librado. Y después leía en Efesios 4 el hermano Eleazar también y nos decía que dejáramos ese viejo hombre y que ahora si Cristo nos ha justificado, si Cristo nos ha librado de este cuerpo de muerte, ahora renovemos nuestra mente. Y ahora en esta santidad progresiva nosotros luchemos continuamente con esos deseos, con esas pasiones con las cuales Pablo decía en Romanos, ¿no? Ahora nosotros tenemos que también ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ir a la palabra, hermanos. Tenemos que ir a la palabra, no solamente a lo que escuchemos de algún predicador, a lo que escuchemos de un pastor. No, hermanos, vayamos a la palabra y clamemos al Señor por sabiduría, porque Él nos la dará. Si alguien está falto de sabiduría, pídala. ¿A quién? A Dios. Él nos las concederá. Y así nosotros caminaremos, seremos hombres sabios, seremos hombres fuertes, firmes, hombres de verdad, hermanos. Hombres de verdad que guían un hogar conforme a la palabra. Hombres de verdad que guían a sus mujeres, a sus hijos, los instruyen para ir en santidad, caminar juntos, reverentes, alabando y glorificando a Dios. Cojamos ánimo, hermanos. Cojamos ánimo, porque yo sé que no somos perfectos, que batallamos, como lo dijo Pablo,
Pero si nosotros, también leyó en Gálatas 5, decimos, andamos en el Espíritu, el que anda en el Espíritu no va a caer en estas cosas vanas. Dice, no va a practicar estas cosas. Entonces, tomemos fuerza y ánimo. Yo sé que hemos peleado batallas, que hemos caído en una o en dos o en tres, o hemos repetido algunas acciones y nos desanimamos. Pero vayamos y sostengámonos en la suficiencia de la palabra del Señor, y que esa palabra que está escrita ahí, que el Señor nos dejó para nuestra instrucción, tan misericordioso fue que nos lo dejó por escrito, que nosotros tomemos ese ánimo y digamos, Señor, perdónanos, como lo dijo Raúl en la primera enseñanza, y nosotros tengamos ese valor de proseguir en santidad, imitando a Jesús, hermanos. Entonces, les invito a que el día de mañana no dejen de asistir, que hagan todo lo posible por estar escuchando las predicaciones, que vayan a la Escritura, que lo analicen y que también vayan y lo pongan en práctica en sus hogares, con nuestras esposas, con sus esposas, con mi esposa, con nuestras amistades, en nuestro trabajo. Seamos llenos del Espíritu Santo, pongamos en práctica la palabra del Señor en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en esta iglesia. Nos han hecho un llamado el hermano Eleazar, y ahora ¿qué pondremos de excusa? Analicémonos y veamos también por nuestra iglesia local. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si quieren más café, en la parte de atrás hay también galletas, pueden llevar a sus hogares. Estamos despedidos, hermanos. Los veo mañana a las 9 de la mañana. 9:15 de la mañana, aquí nos vemos, si Dios nos da vida. Que Dios les bendiga.